gracias a todos por estar aquí en una ocasión más, una cita más de este Foro Diálogo Loyola. De forma muy sencilla y muy rápida, porque vamos un poco con el tiempo justo. Sí quiero agradecerles, en nombre del Foro Diálogo y en nombre de la Universidad Loyola Andalucía, la extraordinaria disposición del Ayuntamiento y del Alcázar. Quiero ejemplificarlo en el director Jacinto Pérez Elliot, en el primer teniente de alcalde Javier Landa y el alcalde, por supuesto, por la extraordinaria disposición a que podamos estar aquí hoy en un sitio que es pura Sevilla, puro corazón de Sevilla. Como ustedes saben, este tipo de actos tienen un formato muy sencillo. Les voy a presentar muy rápidamente a las personas que están en la mesa y que prácticamente por este orden van a intervenir. Una vez que finalicen en la mesa, intervendrá el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferrer, pronunciará desde aquí su conferencia y luego tendremos 15-20 minutos de preguntas de coloquio, en el cual, bueno, pues volveremos a encontrarnos aquí en este atril para que las pueda responder. De acuerdo entonces a lo comentado, les digo, tenemos a Rafael Herrador, director territorial de Andalucía Occidental de CaixaBank, nuestros patrocinadores. Buenas tardes, Rafael. Luego a Ildefonso Camacho, presidente de la Fundación Universidad Loyola Andalucía. Buenas tardes, Ildefonso. Al excelentísimo alcalde de Sevilla, alcalde, buenas tardes, Juan Ignacio Zoido. Al secretario de Estado de Hacienda, Miguel, buenas tardes. Y al rector de la Universidad Loyola Andalucía, Gabriel Pérez Alcalá. Gabriel, buenas tardes. Todo lo cual tiene la palabra Rafael Herrador. Rafael, cuando quiera. Muchas gracias, Paco. Buenas tardes, muy buenas tardes. Alcalde de Sevilla, secretario de Estado de Hacienda, rector de la Universidad de Loyola Andalucía, presidente de la Fundación Universidad de Loyola. Señoras y señores, muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos. En primer lugar, me gustaría, como siempre, agradecer a la Universidad de Loyola por la oportunidad que nos brinda de poder participar y colaborar en este foro. Muchas gracias también, en nombre de CaixaBank, al secretario de Estado de Hacienda, don Miguel Ferrer Navarrete, por acompañarnos en la mañana de hoy. Como ustedes podrán comprobar en breve, su experiencia y conocimiento hacen que sea la persona ideal para abordar la interesante y, si me permite nuestro ponente, decisiva cuestión que es la relación entre estructura fiscal y crecimiento económico. La economía española y nuestro sector bancario, de forma particular, se encuentra ante un reto importante: salir de la crisis fortalecida para poder conseguir un crecimiento sostenible que favorezca a su vez el desarrollo empresarial y las economías familiares. En CaixaBank hemos abordado en estos últimos años de forma decidida este aspecto. En nuestro plan estratégico 2011-2014 nos propusimos reforzar la fortaleza financiera de nuestro balance, crecer en nuestra cuota de mercado hasta superar el 15%, tanto con crecimiento orgánico como inorgánico. Hemos integrado 8 entidades en los últimos 6 años. Generar valor para la sociedad, especialmente para los sectores más vulnerables, y hemos destinado año tras año 500 millones a nuestra obra social. Todo ello nos ha permitido llegar al año 2015 con una nueva estructura corporativa. Antes éramos una caja de ahorros y ahora somos un banco, con una posición de liderazgo en capital y liquidez. Así lo reconocen los últimos stress test, que fuimos una de las 10 entidades con mejores ratios, y ser la entidad líder en el mercado nacional. Y ahora estamos afrontando un nuevo plan estratégico del año 2015 al año 2018, bajo el título Ser líderes en confianza y rentabilidad. Y nos planteamos reforzar nuestro foco en el cliente. Somos un banco de clientes y queremos estar siempre cuidando a nuestros clientes. Aumentar el valor para el accionista. Seguir liderando la digitalización de la banca y contar con el mejor equipo de profesionales preparados para dar a nuestros clientes el mejor asesoramiento. Por último, me gustaría poner a vuestra disposición, a su disposición, las 300 oficinas que tenemos en Sevilla.
para atender sus necesidades y agradecer, como siempre, a nuestros clientes la confianza que depositan y que nos permite realizar todo este tipo de actos. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias también al alcalde, al Ayuntamiento de Sevilla, a la Universidad de Loyola y al secretario de Estado por acompañarnos la mañana de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, alcalde de Sevilla, secretario de Estado de Hacienda, rector de la Universidad Loyola, director territorial de CaixaBank, señoras y señores. Yo quiero ante todo darle las gracias en nombre de la Universidad Loyola y de la Compañía de Jesús, que promueve este proyecto de universidad privada, el primero en Andalucía. Quiero darle las gracias a todos por estar aquí reunidos esta mañana, porque esto forma parte de lo que quiere ser nuestro proyecto de universidad, que ya va siendo realidad en esta ciudad de Sevilla. Nosotros somos una realidad que está comenzando, que tiene una historia que se ha desarrollado durante 50 años, sobre todo en Córdoba, en ETEA, pero que ahora tiene pretensiones de extenderse como una universidad, la primera universidad privada en Andalucía. Pero no queremos que nuestro trabajo se reduzca únicamente a lo que se hace en las aulas y en los despachos, sino que estamos convencidos que una universidad tiene una función social y una presencia social. Los diálogos Loyola, en último término, quieren ser esta plataforma en la cual, pues, no solamente porque invitamos a personas relevantes en cada momento, sino también porque encontramos un eco en la sociedad sevillana, podemos, abrir un espacio de diálogo. Abrir un espacio de diálogo donde nos confrontemos con la realidad de nuestro mundo en distintos aspectos y donde también hagamos una reflexión que quiere ser ante todo una reflexión en profundidad, una reflexión rigurosa, como corresponde al mundo universitario, pero también una reflexión con una impronta moral y ética que no solamente nos hable de lo que se hace, sino del sentido de lo que se hace. Y por eso creo que el apoyo que hemos encontrado en CaixaBank para desarrollar estos diálogos Loyola es un apoyo que hay que agradecer muy profundamente, porque gracias a eso vamos poco a poco estableciendo esta plataforma de encuentro, y hoy es una sesión más de esa plataforma. Yo agradezco a los que la han hecho posible, especialmente hoy tengo que agradecer a don Miguel Ferrer, el secretario de Estado de Hacienda, porque nos acompaña, y nada más, agradecerles de nuevo y desearles que sus palabras y el diálogo que vamos a establecer después sean realmente un momento de encuentro y de profundización en un problema tan importante como es el de la reforma fiscal en nuestro país. Muchas gracias. Señor alcalde, señor secretario de Estado, querido Rafael, director territorial de la Caixa, señor presidente de la Fundación, autoridades, Gaspar, Javier, Felisa, como me ponga a nombrar los amigos, pues entonces no terminamos. Señoras y señores, amigos todos, muchísimas gracias por estar aquí. Quiero agradecer en primer lugar al Ayuntamiento de Sevilla, ya por tercera vez, y creo que eso lo confirma, el que nos haya invitado a su casa de los Alcázares para estar aquí en este Salón del Almirante, que es tan espectacular. Quiero agradecer también a la Caixa el apoyo que desde hace 5 años viene prestándonos, y que fue la primera, y quiero recordarlo, fue la primera presentación pública que tuvo el nombre de Loyola de la universidad aquí en Sevilla, a través de este foro de diálogo Loyola. Ya son 5 años los que llevamos celebrando. Empezamos en el seminario diocesano y ahora ya hemos llegado hasta el corazón de la ciudad, que es precisamente el Alcázar. Y me gustaría agradecer desde luego a Miguel Ferrer el que esté aquí hoy, su disponibilidad, porque se ha dejado una maquinaria funcionando, que es la de la declaración de la renta de Hacienda, y se puede, gracias a que funciona bien, puede estar hoy aquí con nosotros compartiendo una conferencia tan interesante como reforma fiscal y crecimiento económico.
He de confesar que cuando vi el título de la conferencia, a un profesor de política económica, que soy yo, lo primero que hizo fue pensar qué conferencia daría si tuviera el reto de dar una conferencia sobre política fiscal, no reforma fiscal, sino política fiscal y crecimiento económico. Y lo primero que se me vieron a la cabeza fue, como buen economista teórico que soy, creo, lo de buen, un montón de modelos macroeconómicos que explican desde la escuela keynesiana, la neokeynesiana, la post-keynesiana, lo que ustedes quieran, todos los títulos que quieran, pero hay una relación íntima entre política fiscal y crecimiento económico. De hacer bien o hacer mal la política fiscal depende en mucho la tasa de crecimiento, no solo la potencial, sino la tasa de crecimiento coyuntural que tiene cualquier economía. Pero esto es lo más que puedo decirle. Digo, lo más que puedo decirlo porque ustedes no han venido a oír la conferencia teórica que yo daría, sino la conferencia práctica que va a dar él, que estoy seguro de que es infinitamente más brillante y muchísimo más interesante que lo que yo podría contarle. Por eso le vuelvo a agradecer su presencia a todos ustedes y a cada una de las instituciones que estamos aquí presentes, y yo le cedo ya la palabra al señor alcalde, que para eso estamos en su casa, que presente al ponente y las palabras de don Miguel Ferrer. Muchísimas gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Muy especialmente agradecer la presencia de Miguel Ferrer Navarrete, secretario de Estado de Hacienda, y también, como no, la presencia una vez más de Loyola, de la Universidad de Loyola Andalucía. Hacerlo aquí en el Alcázar es para nosotros un motivo de satisfacción, y por eso saludo al presidente de la Fundación y al rector de la misma universidad, y agradecer también al director territorial de CaixaBank su presencia y su colaboración con los patrocinios. Quiero darle la bienvenida al secretario de Estado de Hacienda, y lo hago en presencia de todos ustedes. Le decía antes, así, por lo bajo, que veíais que hay altos funcionarios de la Administración del Estado de Hacienda y que también se encuentran presentes magníficos profesionales y también grandes y destacados empresarios. Por tanto, tener este acto es un motivo de satisfacción, porque también el Alcázar, con independencia de su monumentalidad y que sirva para ser apreciado por el turismo, también es conveniente y necesario que actos como este se puedan celebrar aquí en este salón. Hoy Miguel Ferrer nos va a hablar sobre la reforma fiscal y el crecimiento económico. Un crecimiento que es una realidad según nos muestran todos los indicadores. Ayer tuvimos concretamente los datos de empleo de marzo, que son muy positivos, acelerándose de esta forma el ritmo de creación de empleo, y también se experimentó un crecimiento en la afiliación al crecer ya por encima del 3%, cambiándose también de manera estructural el mercado de trabajo. Recientemente el Fondo Monetario Internacional ha revisado al alza el crecimiento de España, y el Tesoro ha colocado letras a corto plazo a tipos de interés históricamente bajos. Por supuesto que queda mucho por hacer. Personalmente soy de los que afirmo que yo no dormiré tranquilo mientras haya un sevillano que esté en el paro, pero no es menos cierto que estamos en el buen camino, que las cosas se están haciendo bien y que por eso ya se han empezado a recoger frutos. Insisto, queda mucho por hacer, pero los frutos se están recogiendo. Creo sinceramente que Miguel Ferrer es una persona ideal para que hoy pueda hablarnos aquí en Sevilla del crecimiento económico, pues además de la gran experiencia profesional que tiene, actualmente tiene una responsabilidad que creo que le da también una visión mucho más completa de la que la propia experiencia dilatada durante su vida profesional él ha ido guardando. Por hacer una breve reseña de su trayectoria, les diré que Miguel Ferrer es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y realiza estudios de posgrado en Derecho Financiero y Tributario, y es inspector de Finanzas del Estado desde 1991. Son diversos los cargos que ha desempeñado en la Administración General del Estado, dentro de la Agencia Tributaria y también en la representación permanente de España ante la Unión Europea
y en la Dirección General de Tributos. Ha sido miembro del Comité de Asuntos Fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y también del Comité de Expertos en Cooperación Internacional en Materia Fiscal de Naciones Unidas. Y a todo ello le debemos sumar en el sector privado su importante etapa, donde fue socio en PricewaterhouseCoopers. Hoy va a hablarnos de una reforma fiscal que ha beneficiado a todos los contribuyentes, pero con especial incidencia en aquellos que más lo necesitan. Es decir, en las rentas medias y bajas, las pymes y también los autónomos. Una reforma fiscal, una vez recuperada la estabilidad presupuestaria, que se ha llevado a cabo para dar más recursos a los ciudadanos y a las clases medias y acelerar la recuperación económica. Una reforma fiscal que supone un impulso considerable a la economía española, permitiendo a los españoles tener más dinero en el bolsillo y a las empresas poder contar con bonificaciones. Esta importante reforma viene a sumarse a otras de las que también se han puesto en marcha por el Gobierno. Y creo que es bueno también destacar, cuando se hablan de reforma, en esta reforma del Gobierno de Rajoy para facilitar a pymes, autónomos y a los sectores productivos, yo creo que el plan de pago a proveedores tuvo un efecto importantísimo. Solo en Sevilla, les comento el ejemplo, permitió pagar deudas por valor de casi 60 millones de euros y, lo que es más importante, que se pudiera también al mismo tiempo recuperar la confianza en las administraciones. Han sido otras muchas las leyes que se han puesto en funcionamiento. Y es verdad que nosotros desde el Gobierno de Sevilla, en conexión muy directa con el Ministerio de Hacienda, hicimos los deberes en un tiempo récord para cumplir todos aquellos deberes que teníamos que tener y poder empezar a tener la capacidad necesaria para poder abordar las inversiones que de manera autónoma podíamos hacer si cumplíamos el límite de deuda, la estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y el periodo medio de pago a proveedores establecido en la normativa de morosidad. Es verdad que así lo demostramos, fuimos la primera ciudad que salimos del plan de pago a proveedores y por eso nosotros hemos podido conseguir refinanciar nuestra deuda, y aquí se encuentra pues el director territorial de aquellas entidades financieras que acudieron y que nos ha permitido pues ahorrar muchísimo dinero en intereses a todos y cada uno de los sevillanos. Concretamente, el ahorro de 6 millones de euros por abandonar el plan de pago a proveedores y acogernos al sistema común que podíamos entender que era muy beneficioso para todos los sevillanos. Hemos cambiado la tendencia y esto es lo que nos ha permitido pues incluso llegar a bajar los impuestos en nuestra ciudad, que hacía muchísimos años, por no decir nunca, que se habían en los últimos años de democracia bajado. Y todo eso es posible porque el Estado, el Ministerio de Hacienda, nos dio facilidades al principio, nosotros cumplimos después y de esa manera ha sido posible que cambiáramos la tendencia de la gestión en el Ayuntamiento de Sevilla. Por último, he de agradecerle también la magnífica disposición que ha tenido desde el primer momento el secretario de Estado, junto con el ministro del ramo, para que sea una auténtica realidad la zona franca fluvial que vamos a tener en Sevilla. De aquí que quiera aprovechar este foro para agradecerte personalmente, Miguel, el esfuerzo que habéis hecho para que podamos contar con esa nueva fuente de oportunidades para todo el empresariado aquí en nuestra ciudad. Así que, señoras y señores, creo que no hay nadie que atesore más y mejor experiencia y conocimiento para poder hablarnos de la reforma fiscal y sobre todo del crecimiento económico. Con todos ustedes, Miguel Ferrer, secretario de Estado de Hacienda del Gobierno de España. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Antes de nada, mi agradecimiento al alcalde por sus cariñosas palabras. Juan Ignacio, muchas gracias. Siempre que vengo a Sevilla me trata maravillosamente, me da su cariño y la verdad es que como miembro del gobierno y como español en general
es un especial motivo de satisfacción que haya alcaldes, como representa Juan Ignacio Zoido, en una ciudad como Sevilla tan importante. Lo ha resumido de una forma así como muy gráfica, ¿no? Muy sencilla. El Ministerio, el Gobierno da facilidades, nosotros cumplimos y las cosas salen bien. La verdad es que en medio, querido alcalde, las cosas no son nada fáciles, como la ha demostrado la experiencia, y cuando hay personas con voluntad política de arreglar los problemas y los asuntos, al final los resultados acaban llegando antes o después con toda seguridad a los ciudadanos, y se cumple, yo creo, parte de ese, vamos a utilizar esa expresión, noble oficio de lo que es el servicio público, en el sentido de mejorar las cosas de cómo se encuentran en un momento dado y dejarlas mejor de cómo estaban, ¿no? También quiero aprovechar para dar las gracias, por supuesto, a Caixa y a la Universidad Loyola por este foro, este tipo de foro Diálogos Loyola, al cual he sido invitado. Creo que es una magnífica ocasión para que ustedes también estén invitados aquí, tengamos la oportunidad de hacer un intercambio de ideas. Quiero dejar claro en este sentido que durante toda la tramitación de las muchas normas que se ha hecho a lo largo de esta legislatura, la voluntad ha sido de ese diálogo con la sociedad civil, porque la legislación desde el Gobierno se puede acertar, pero es imprescindible tener la mente abierta y los oídos abiertos a lo que los propios representantes de la sociedad perciben y entender cuáles son sus preocupaciones y casarlas en lo que son unos objetivos de política económica. En ese sentido, la invitación de los patrocinadores, de los organizadores, para hablar de la reforma fiscal que ya está en marcha y explicar la relación que tiene con los objetivos de crecimiento económico que desde el Gobierno tenemos. El alcalde ya lo mencionaba, los datos ya están contrastados del cierre del año 2014 y lo que son las previsiones de crecimiento de la actividad para el año 2015. Como saben ustedes, el Reino de España, el Gobierno de España, tiene que periódicamente actualizar el programa de estabilidad. El programa de estabilidad es una planificación, un programa de lo que es el control de las cuentas públicas, la consolidación de las cuentas, que periódicamente se manda a nuestros socios comunitarios, en el cual explicamos lo que estamos haciendo con una visión de medio plazo, y en ese programa hay que actualizar, por supuesto, también lo que son los datos del escenario macroeconómico que sostienen una determinada programación como es esta que les estoy comentando, en la cual España ha estado muy empeñada en estos años de legislatura en el ajuste de las cuentas públicas, el acercamiento o la eliminación de esa desviación entre los gastos y los ingresos públicos. Pues bien, en esa actualización del programa de estabilidad que haremos a lo largo del mes de abril, es evidente que hay nuevos datos del consenso internacional y, por supuesto, la propia actividad económica en nuestro país, que van a poder permitir o justificar que el objetivo macroeconómico de crecimiento que se puso en la Ley de Presupuestos para el año 2015, el 2%, pueda haberse superado y ampliado. Por tanto, estamos hablando ya de un año 2014 con un crecimiento del 1,4%, el año 2015 con por encima seguramente de ese 2%, y yo creo que también merece la pena destacarlo porque se ha hablado de las reformas estructurales con una circunstancia que yo creo que históricamente no se había dado antes, que era la creación de empleo con índices de crecimiento del PIB por debajo del 2%. Se están creando empleo neto, se están creando cotizantes nuevos, circunstancia que en España no se había dado históricamente. Todos ustedes habrán oído, como he oído yo, como habrá oído desde el mundo de la universidad, que en España o se crecía el 2% o no había creación de empleo. Pues bien, ha habido crecimiento económico, desde luego, ha habido más facturación de la economía española en su conjunto, pero por debajo de ese umbral del 2%, y está habiendo creación neta de empleo. Yo creo que los datos que ayer se hicieron públicos de creación de empleo son muy ilustrativos, han sido apuntados por el alcalde anteriormente, y yo creo que son datos positivos, son datos que deben inducir al optimismo y que conjugan con una serie de otros datos colaterales, como son los propios indicadores de confianza de los consumidores, la percepción que todos podamos personalmente tener de lo que ocurre en la calle a nuestro alrededor, y datos, aún si caben más reales, si me permiten la expresión, que son los propios datos de la recaudación de la agencia tributaria. Hoy tenemos aquí al delegado especial y a todo ese equipo, que por cierto aprovecho para saludarles, agradecerles su asistencia. Según los datos de la agencia tributaria,
durante el año 2014 los datos de recaudación, por tanto no estamos hablando de encuestas, no estamos hablando de indicadores ni nada parecido, de datos de gente que están haciendo sus declaraciones, han crecido de forma muy importante. Y déjenme llamar la atención sobre el dato de recaudación del IVA que presentan las pequeñas y medianas empresas y autónomos en general, es decir, aquellos que facturan por debajo de 6 millones de euros, que son un gran volumen, representan una buena parte del tejido empresarial español, que durante los años previos de esta legislatura, los años en que la crisis era más grave, mostraron indicadores negativos de crecimiento en esa recaudación, y ya desde el año 2014 y en el año 2015 estamos comprobando que esa tendencia se mantiene, están presentando datos muy positivos, datos incluso por encima del ratio de crecimiento, digamos, nominal del consumo que se está materializando. Eso quiere decir que todo ese tejido empresarial de pymes autónomos al que antes nos referíamos están vendiendo más porque están presentando declaraciones de IVA a ritmos de crecimiento del 7% frente al mismo periodo del año anterior. Eso ocurrió en el año 2014. Por tanto, es evidente, y esto, insisto, no es una encuesta, esto es un dato de la realidad, en el que todo ese tejido empresarial con tal potencial de creación de puestos de trabajo están vendiendo más bienes y más servicios. Eso es un dato incontestable de la realidad, acompañado con un marco regulatorio, como antes se apuntaba, de flexibilización de las relaciones laborales que indudablemente han hecho que se consiga ese objetivo al que me refería antes de creación de empleo neto por debajo de tasas de crecimiento del 2%. Por tanto, la reforma estructural es evidente que han apoyado, están sirviendo para esa recuperación de la actividad económica. En paralelo, y yo creo que es algo muy importante de cara a la sostenibilidad de este crecimiento, todos también tenemos que congratularnos o estar satisfechos de cómo la sociedad está reaccionando o está entendiendo que uno de los problemas estructurales que ha llevado a España a esta situación fue verdaderamente un problema de burbuja financiera más que del precio de los activos. Es decir, el originario era una burbuja financiera que ha llevado a que España, el sector privado, las familias y las empresas estuviesen anormalmente endeudadas con relación a cualquier, digamos, comparable de otras economías semejantes de nuestro entorno. Las causas, yo creo que ya es irrelevante recrearse en el por qué sí o qué se podía haber hecho, pero el dato real es que al inicio de esta crisis el nivel de endeudamiento de las familias y de las empresas era muy alto. Era altísimo. Sin embargo, la buena noticia, que insisto, que acompaña todo lo demás y hace que esto sea sostenible, es que ha habido ganancia clara de solvencia de tanto las familias como de las empresas. Yo creo que los datos están ahí, el sector financiero lo vive en sus propias carnes, ¿no? Lo que es las empresas cotizadas, vamos a decir, básicamente el IBEX 35, pero también las que están en el mercado continuo, estamos hablando de que al inicio del 2012 superaban cifras del 1.200.000 euros de deuda, de endeudamiento, una cifra equivalente al PIB. Sin embargo, hemos bajado rondando los 900.000 millones de euros, lo cual supone una bajada como del 20%, 27% de bajada del nivel de endeudamiento que tienen esas grandes empresas que cotizan. En paralelo, no es casualidad, si miran ustedes el valor en bolsa de estas empresas, ha pasado de unos 300.000 largos o 400.000 millones de euros a más de 600.000 millones de euros. Es decir, valen más del 40% de lo que valían hace 3 años. Yo pongo esta relación, con perdón de los asistentes, porque creo que no es menor. Creo que el mercado percibe claramente las empresas que se apalancan y las premian y su valor en bolsa mejora. Esto ha ido acompañado, y es indudable, yo creo que también es una buena noticia por la sostenibilidad, la recuperación de lo que hemos hecho las familias. También había un nivel importante de endeudamiento, pero la riqueza financiera, como consecuencia de, lógicamente, esta crisis, esa bajada de consumo, ha hecho que la decisión de muchas familias haya sido reforzar, primero bajar el nivel de sus hipotecas, de sus créditos al consumo, pero también reforzar en los productos que se gestionan por el sector financiero, en fondos, depósitos, etc. Por tanto, se ha reforzado el ahorro de las familias. Lo que quiero llegar es que, como decía el alcalde, hay que seguir en este proceso de reformas estructurales, pero afortunadamente
estoy convencido de que la economía española, es decir, lo que son ustedes, las empresas y las familias, todos como familias, estamos en una situación de solvencia y de más sanidad, vamos a utilizarlo así, financiera, para lo que pueda pasar en el futuro, y esto garantiza, insisto, esa sostenibilidad en el medio plazo, y estamos corrigiendo uno de los problemas estructurales más serios que teníamos, que era ese endeudamiento. Bien, todo esto quiere decir que es el entorno en el que estamos, por tanto, previsión de sostenibilidad de esta recuperación, mejora del comportamiento de las decisiones de los consumidores, como decía, un entorno internacional muy positivo, que por cierto se da en muchos países, pero ninguno genera el efecto tan alto como se da en España. Estoy refiriendo al precio de la energía, o sea, que importamos muchísimo de nuestras fuentes energéticas a través del crudo, y también esa paridad con el dólar, que últimamente nos ha puesto en una situación mejor de cara a nuestra exportación, pero ya se había ganado cuota exportadora, que les voy a contar a ustedes, con carácter previo a este reajuste de la paridad entre el dólar y el euro. Por lo cual, más allá de ese entorno internacional, que luego es positivo, es evidente que en España ha habido una ganancia de competitividad de las empresas, de todos ustedes, y eso nos está poniendo en una situación mucho mejor para el futuro. Por lo tanto, ¿qué procede ahora? Y como decía el profesor, la consideración que ha hecho el Gobierno es que la política tributaria, el pago de impuestos de las familias y las empresas, es un elemento estructural básico, fundamental, para que una recuperación económica se acelere, porque no estamos hablando de generar actividad económica añadida, porque ya se está produciendo esos crecimientos de la actividad, se está facturando más, como decía, y eso lo demuestra la realidad. Lo que la reforma fiscal busca es acelerar, es decir, que este ritmo sea mucho mayor y que, consiguientemente, la creación de puestos de trabajo, ya que tenemos esa reforma estructural, mantenga estos ritmos, incluso los mejore. Estamos plenamente confiados en ellos y creemos que la reforma fiscal está teniendo ya un impacto claro. Son en total un impacto de unos 9.000 millones de euros en el conjunto de la economía española. Antes se explicaba aquí que ha pivotado en las dos grandes figuras de la imposición, directa de las empresas y de las familias. Si nos centramos en las familias, que es la parte más importante, el mayor peso de la reforma fiscal se ha concentrado en las clases medias o familias con ingresos bajos. En general, lo que son las clases medias reales de nuestro país. Mucha gente cree que es de la clase media, pero en España el 75% de los contribuyentes ingresa menos de 24.000 euros al año. Por lo tanto, ahí está la clase media, y es en ese 75% de familias que son contribuyentes en la que se ha puesto el mayor peso la reforma fiscal, de tal manera que la media que estimamos nosotros es que va a haber un ahorro fiscal como consecuencia de la reforma de un 23% de la factura fiscal, de los impuestos que pagan cada año estas familias, insisto, estén por debajo de ese umbral de los 24.000 euros. Por supuesto, la rebaja fiscal llega a todos los contribuyentes, pero es cierto que el mayor peso se pone donde está el mayor número de personas. De luego, por razones de equidad, porque un sistema fiscal en compatibilidad con esos objetivos de eficiencia de la política económica es desde luego objetivamente uno de los elementos más potentes de la acción pública, y necesita de ese concepto de valor, de aceptación de la sociedad, y esa aceptación de la sociedad exige una equidad en el reparto de estas cargas tributarias con las que sostenemos todos el Estado, ¿no? En general los servicios públicos. Pero es que además por razones de eficiencia, es decir, si concentramos la rebaja fiscal en aquellas familias que de forma natural, históricamente, consumen proporcionalmente más de lo que hacen otros grupos de familias, es evidente que esto va a suponer una inyección mucho más directa a lo que es la reactivación de la demanda interna en nuestro país, que acompañe al buen comportamiento que el sector exterior ha tenido en estos años. Por lo cual estamos creando, o el objetivo que se persigue es precisamente ese estímulo de la demanda interna, que, como insisto, ya estamos comprobando que se está produciendo de forma natural, sin tocar los impuestos, y la reforma fiscal lo que tiene que hacer es acelerar o engordar el efecto en estas decisiones de consumo que tienen que tomar millones de familias en nuestro país. Nosotros estimamos que eso debe generar un efecto añadido de crecimiento del PIB de 0,55 puntos sobre lo que es el crecimiento de la actividad económica, y esto estamos convencidos de que también tiene que generar o tiene que tener un efecto para el estímulo de la creación de puestos de trabajo. En el ámbito de las familias,
y en coherencia con lo que les contaba antes de los datos del problema estructural que tuvo España en su origen de esta crisis, que fue esta burbuja financiera, hemos pasado mensajes también, yo creo, muy claros para el premio o el estímulo al ahorro financiero, al ahorro en general de las familias en diversas formas, junto a la flexibilización en el ahorro previsional de los planes de pensiones. Se han diseñado productos nuevos de 5 años, planes de ahorro a largo plazo de 5 años, porque creemos, estamos convencidos de que hay que seguir transmitiendo estos mensajes a las familias de que el ahorro familiar, el ahorro, la ganancia de esta riqueza financiera les pone en una situación muy positiva de cara a lo que el ciclo económico pueda deparar en el futuro, y por tanto conviene estimular el ahorro de las familias. En el impuesto sobre sociedades, el impuesto que pagan las empresas, yo creo que se han hecho también apuestas muy importantes. Se han unificado y se han racionalizado y simplificado los tipos del impuesto, además en un ratio, un porcentaje muy razonable, yo diría incluso muy competitivo con países de nuestro entorno y países con estructuras económicas parecidas a la nuestra. Es decir, España no es un país pequeño con 2 millones de habitantes, no es un país con 46 millones de habitantes, y hay que compararse, digamos, con otras referencias de otros países de nuestro entorno como Alemania o Francia. Estamos hablando aún de tipos que están por encima del 30%, y nadie habla o pone en duda la competitividad de la empresa alemana, seguro que nadie. Pues bien, no poniéndolo en duda, España en ese sentido ofrece por la vía de la reforma fiscal a las empresas un tipo a partir del año 2016 del 25%, que es más, digamos, claramente da ganancia de competitividad a la empresa española en relación con la que pueda ocurrir, digamos, otro tipo de empresas, por ejemplo, que estén en Alemania. Pero es que además se ha apostado también por el ahorro, una vez más, es un poco la obsesión que nos ha dominado en muchos de los elementos de la reforma fiscal, el ahorro empresarial. Es evidente que esa cifra que les he dado antes, esa cifra equivalente al PIB que teníamos de endeudamiento de las empresas, es una cifra que hace poco sostenible la vida de las empresas y por tanto la vida económica de un país, y hay que seguir pasando mensajes a través de incentivos fiscales a ustedes, a las empresas, de que la empresa que apueste por el ahorro empresarial, la no distribución de beneficios, sin necesidad de tener que materializarlo en activos fijos nuevos como eran otros incentivos que hay en el pasado. Aquí basta con que haya ahorro empresarial, no haya distribución de beneficios, para que la factura fiscal, el impuesto a pagar por esa empresa, baje considerablemente. Además, si estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, se constituye una especie de doble reserva, una vinculada al ahorro empresarial sin más y otra vinculada a las posibles el aprovechamiento fiscal que pueda generar en el futuro un resultado negativo en la actividad, pero las dos conjuntamente, es decir, si la pyme apuesta o decide por no repartir beneficios y dotar este tipo de reservas, va a bajar, su tipo, el 25%, va a bajar hasta el 20,25%, con lo cual es un ratio verdaderamente atractivo. Nosotros pensamos que los incentivos fiscales a los que antes se refería el alcalde hay que orientarlos a objetivos de política económica que nos interesen a todos, no exclusivamente a los destinatarios de la medida, y lo que nos interesa a todos, en nuestra opinión, es el fomento del ahorro en las familias y en las empresas. En ese sentido, esta medida vinculada a las pymes tiene un gran potencial. Las pymes, insisto, representan una parte de nuestro tejido importantísimo en cuanto a creación de empleo. En Andalucía, si lo aterrizamos, estamos hablando de más de 224.000 pymes que podrían utilizar esta doble reserva y conseguir que su tipo efectivo bajase del 25% al 20,25%. Hay hasta 224.000 pymes andaluces que podrían utilizar y que ojalá que utilicen estos mecanismos de premio fiscal al ahorro empresarial. Pero no solo las pymes, sino también sus, vamos a decir, primos hermanos autónomos, que son personas físicas y que trabajan como tales, también tienen con esta reforma fiscal una importante bajada de los tipos de retención cuando se les paga las facturas que ellos emiten. Para aquellos autónomos que ingresan menos de 15.000 euros se pasa del 21 al 15%, por tanto estamos hablando de 6 tipos para el autónomo de ahorro la factura, y para el resto de los autónomos estamos hablando de una bajada del 21 al 19 y el 18% el año que viene. Por tanto, se apuesta, en nuestra opinión, con esta reforma fiscal, muy especialmente por el tejido empresarial pequeño, es decir, lo que es pequeña y mediana empresa, ya sea con forma de persona jurídica, ya sea como autónomo, como persona física que trabaja. A partir de aquí,
nosotros consideramos que hay que analizar y observar cómo se van desempeñando, qué efectos va generando la propia reforma fiscal. Es una reforma fiscal sostenible, porque yo les hablaba de un impacto de 9.000 millones de euros, que es muy importante, si usted lo pone en relación con el PIB, pero eso es un efecto, vamos a llamarlo así, ex ante, es un efecto a priori en abstracto. Evidentemente, en paralelo, la reforma fiscal está generando efectos, vamos a llamarlos así, indirectos o de segunda vuelta, que entre la reforma fiscal y otros muchos elementos del marco regulatorio en España, y estamos viendo, como les decía, los datos de empleo y cómo estamos hablando de 160.000 cotizantes nuevos en el mes de marzo, había otros 90.000 creo en el mes de febrero, es decir, ya estamos hablando de un ritmo de cotizantes nuevos muy importantes, a los cuales van a tener retenciones de impuestos sobre la renta en su caso, van a tener sus cotizaciones en la social. Por tanto, el efecto de segunda vuelta va a hacer que ese efecto de 9.000 millones en términos netos para lo que es el proceso de ajuste de las cuentas sea menor y por tanto sea sostenible, y por eso cuando lo hemos explicado a nuestros socios comunitarios a través del programa de estabilidad ha sido entendido en la mayor parte, digamos, de lo que es ese programa de estabilidad, porque hay un efecto inducido de recuperación de la actividad. Esto quiere decir que el objetivo que luego que se marca el Gobierno está trasladado en ese programa de estabilidad. Nosotros pensamos que, y volviendo a las palabras del profesor, es decir, lo que es el peso que deben tener el conjunto de los ingresos públicos frente al conjunto de la facturación de un país no debe pasar de determinado umbral. A partir de determinado umbral, en España la experiencia muestra que eso no genera más que gasto público improductivo e ineficiente. Creemos que el horizonte es que el ingreso público, insisto, vía los impuestos fundamentales o vía las cotizaciones de la seguridad social, no pasen de una cantidad que se mueva entre el 38 y el 39% del PIB. No es lo que ocurre en países de nuestro entorno, pero nosotros consideramos que no es necesario que un gasto público eficiente requiera mayor ingreso público. El efecto pernicioso que se produce es claramente peor y hay que dejar el resto de los recursos en manos de las familias y las empresas para que le den el mejor uso posible. Y esto es nuestro horizonte. Nuestro horizonte es no pasar de ese umbral de ingresos públicos. Por tanto, es evidente que en el momento en que se generen esos excedentes tributarios de recaudación, porque se excede ese umbral o tenga la estimación de que se puede exceder de forma muy notable de ese umbral del 38 al 39% del PIB, lo que procederá será volver a devolver a la sociedad, a las familias y a las empresas los impuestos que se están reclamando por la vía de reducciones adicionales en los grandes impuestos de nuestro país. Bueno, he intentado dar una imagen más o menos sintetizada, sobre todo de los objetivos que perseguimos con esta reforma fiscal, tomando, insisto, las palabras del profesor y reconociendo la importancia de lo que un diseño de política fiscal tiene para lo que es el crecimiento económico, y a partir de aquí nuestra confianza es que este diseño de la política tributaria, insisto, sirva para aquilatar o ajustar exactamente lo que el ingreso público debe representar para el conjunto de la actividad, y además introduzca incentivos que sean necesarios para el conjunto de la sociedad, que, insisto, tienen que tienen que estar vinculados al ahorro de las familias y las empresas. Nada más por mi parte, muchas gracias por su atención y me pongo a su disposición para el diálogo, que es el motivo de esta invitación. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Miguel, por la conferencia. Yo creo que ha habido varias ideas importantes en cuanto a la reforma, muy centrada en el beneficio para familias, pero también en cuanto a sociedades, empresas, un poco el retrato de la pyme en Andalucía, sobre todo el mensaje del plan de estabilidad que lleva las cuentas a Bruselas. Y tenemos aquí 4 o 5 preguntas muy sencillas, que son realmente las preguntas peligrosas. No hay ninguna referida a lo del inicio de la campaña de la renta hoy, por eso te comento. Pero bien, vamos a ver. Nos pregunta Rocío Delgado, ¿para cuándo el Ministerio de Hacienda hablará sobre la puesta en marcha de la ley de mecenazgo? ¿De la ley de mecenazgo? ¿Perdón? ¿Se me oye ahora? Repito la pregunta. Rocío Delgado nos pregunta a Miguel Ferrer, ¿para cuándo la ley de mecenazgo? A ver, ¿qué tengo que ver esto? Sí. Ya, ¿no?
¿Para cuándo? Pues para allá. Para allá quiere decir que es que ya está en vigor. Yo comprendo que la normativa fiscal es profusa, difusa y a veces confusa. Les aseguro que lo hacemos todo lo posible para que no sea confusa, pero los incentivos al mecenazgo mejorados han sido ya contemplados en esta reforma fiscal, además de forma muy importante. La consideración que hicimos con el mecenazgo, en contacto con las instituciones, fundaciones, etcétera, que están involucradas en este mundo, es que, primero, una consideración del reconocimiento de la función social que hacen. Nadie lo pone en duda, yo creo que eso está clarísimo. Y, en consecuencia, la reacción que el legislador fiscal debe darle por lo menos desde este gobierno, a ese sector, a todo este sector de asociaciones y fundaciones que hacen, insisto, esa labor tan importante para el conjunto de la sociedad. Pero hablando con ellos, de luego lo que percibimos es que lo que ellos necesitaban como de una forma especial por la vía del estímulo es de alguna forma transmitir o conseguir una estabilidad en la financiación de sus actividades, esas actividades de interés general que ellos llevan a cabo y que son tan importantes, insisto, para todos. En ese sentido, en la reforma fiscal se ha introducido un elemento muy importante, o dos diría yo. Primero, hemos constatado que la mayor parte de las mini donaciones que hacemos todos, como individuos, cuando hacemos la declaración de la renta, la campaña que tanto me ha citado, que por eso, por cierto, he pensado que invitarme a este salón era como consecuencia del inicio de la campaña de renta, y lo agradezco. No sé cuándo habrá que venir a Sevilla en el inicio de campañas. Insisto, cuando hagamos esa declaración y pongamos esas donaciones a entidades sin ánimo de lucro que persiguen finalidades de interés general, primero, gran parte de esas donaciones que hacemos todos los españoles están en cantidades pequeñas. Hemos apostado porque hasta el 75% de los 150 primeros euros que cada uno de nosotros queramos poner van a estar, vamos a llamarle así, devueltas fiscalmente a través de la declaración del impuesto sobre la renta. Porque pensamos que así pasaremos, se trasladará la idea al contribuyente individual de nuestro país que es un incentivo interesante fiscalmente y así conseguiremos también, que se masifique, si queremos utilizar esa expresión, la financiación de este tipo de actividades a través de esas pequeñas donaciones. Pero queremos que esa masificación, perdón por la expresión, en sentido positivo, o extensión, o esa forma de hacerla masiva, se acompañe de cierta fidelidad en la aportación de esas donaciones de los individuos, ¿no? Y en ese sentido hemos mejorado el tratamiento de las donaciones en impuestos sobre la renta cuando se mantiene esa fidelidad al mismo tipo de institución. Muchos lo hacen, pero otros muchos, pues pueden ir variando. No es que queramos concentrar las donaciones en un tipo de entidades, por supuesto, faltaría más, pero sí que creemos que es bueno que el contribuyente, persona física, individuo, sepa que si hay una determinada entidad sin ánimo de lucro cuyos objetivos le merecen interés, le merecen apoyo, sepa que si se mantiene una serie de años va a tener un premio, vamos a llamarlo así, si mantiene esa fidelidad. Con esa fidelidad lo que queremos conseguir es que haya una estabilidad, es decir, una percepción por lo menos de estabilidad en la financiación de esas actividades, porque sí que se va a notar, va a tener un premio fiscal para millones de contribuyentes que el mantener durante 3 años la donación en el mismo tipo de entidad va a tener un premio añadido al normal, con lo cual creemos que esto va a ser muy positivo. Pero también en el impuesto sobre sociedades también se han actualizado y se han mejorado los incentivos al mecenazgo, y yo animo a los aquí presentes, al que me ha hecho la pregunta, por supuesto, pero a todos los demás, a que analicen lo que es la normativa, y ya les digo que a partir de la declaración del año que viene, cuando sea, ¿no?, en este periodo impositivo, es decir, lo que es este año en el que se están trabajando, tanto las empresas como las personas que hacen donaciones a este tipo de entidades, el año que viene, cuando hagan su declaración, van a tener un premio fiscal incrementado. O sea que sí, la ley de mecenazgo ya no tiene ese nombre, es la ley de reforma fiscal, pero la parte, vamos a decir así, más importante que se entiende internacionalmente, que es lo que estimula el mecenazgo, que es los incentivos fiscales a las familias y a las empresas, ya están en vigor desde este año, desde 1 de enero de 2015. Bueno, vamos a ir un poco de lo general a lo más concreto desde el punto de vista territorial, y con algunas preguntas que tienen aprecia técnica y tienen una fuerte carga importante en torno a la reforma y también a la estrategia política. Por ejemplo, nos pregunta Manuel Alejandro Cardenetes, el director del Departamento de Economía de la Universidad Loyola de Andalucía, sobre las cuotas de la Seguridad Social. ¿Por qué no ha habido
no se ha reformado, no se ha introducido la reforma. La vieja aspiración dijo la cuestión de las cuotas a la seguridad social. Sí, sí, bueno, la vieja aspiración de algunos, y otra vieja aspiración de otros, y claro, los que estamos en el gobierno, nuestra aspiración ahora, reconociendo, digamos, que efectivamente las cuotas que pagan los empresarios tienen un porcentaje alto si lo hacemos en el comparable, hemos apostado, reconociendo que hay que apostar por el mejor tratamiento de las rentas de los asalariados por la vía de la bajada de impuestos sobre la renta y las retenciones. Yo diría, por simplificar, que todo no se puede hacer en el mismo año. Y aquí hay que poner prioridades, y las prioridades son las de dar poder adquisitivo de forma inmediata a través, insisto, de las bajadas de las retenciones a millones de consumidores. Ese es el objetivo prioritario para que esa recuperación, ese 1,4 y ese 2% estimado que tenemos de este año, se traduzca lo más rápido a que sea mayor el crecimiento. Entendemos que tiene que haber una recuperación de la demanda interna, y la apuesta en términos recaudatorios, en esos 9.000 millones, ha ido en el impuesto sobre la renta, en la bajada de las retenciones. Dicho eso, yo también creo que hay que poner en valor diferentes iniciativas que se han tomado en el campo de las cotizaciones a la seguridad social, como son las tarifas planas en nuevos contratados, incluso para autónomos, que han hecho que el número cotizante, bueno, no han hecho, pero entre otras cosas ha estimulado a que el número de cotizantes sea claramente mayor, y por supuesto lo que anunció el presidente del gobierno en el debate de Estado de la Nación, de tener un mínimo exento de los primeros 500 euros, que va a quedar exento de las cotizaciones a la seguridad social, como medida también de apoyo. Por tanto, se están dando pasos parciales, pero creemos que son muy útiles, y en todo caso, en esta reforma fiscal, lo que la decisión de política económica hemos tomado es apostar por dar poder adquisitivo en un periodo en que no hay inflación, por cierto, por tanto es capacidad de compra directa y completa a millones de familias en España. Bien. Nos pregunta Pedro Guillén, de Asesores Unidos, hablamos de presión fiscal. Presión fiscal en comunidades autónomas. Nos pregunta Pedro si es razonable que Andalucía sea la comunidad, junto con Cataluña, con una mayor presión fiscal. Y también nos hace una doble pregunta, nos habla también sobre el impuesto de sucesiones, si es lo razonable empadronarse en Madrid. Mire, yo ya lo razonable es un concepto jurídico indeterminado, no sé lo que decir. Yo no sé lo que es razonable, yo le digo lo que ha hecho el gobierno. A la primera pregunta ya, cada uno que responda, y los electores cuando votan pues ya sabrán lo que hacen. Yo no puedo, eso evidentemente cada uno toma sus decisiones. Lo que ha hecho el gobierno de la nación es, en la parte del impuesto sobre la renta que le toca, hacer una bajada importante del impuesto sobre la renta, por todo lo que he tratado de explicar. En ese tramo estatal la apuesta ha sido muy importante, y el tramo supletorio que se ofrece en la ley también tiene una bajada muy importante. Algunas lo han seguido, otras no. Pues esto es la democracia, es decir, uno vota y pide explicaciones, o no las pide, o que haga lo que quiera, ¿no? Pero eso ya o sea, que yo en eso no tengo ni dejar ni quejar, es decir, son decisiones que para eso tienen la capacidad autonómica, vamos a llamar así, de diseñar sus estructuras fiscales. Yo le digo lo que hemos hecho nosotros, que es bajar impuestos en un momento en que queremos que eso va a estimular la recuperación de la actividad. El impuesto sobre sucesiones, lo que es razonable o no razonable, pues vuelvo a la primera parte de mi intervención. Cada uno tiene que tomar su decisión, y como ciudadanos que somos, pues tenemos los mecanismos para transmitir nuestras opiniones. Lo que yo sí digo es que en esta reforma fiscal no se ha planteado ninguna, digamos, planteamiento o análisis de lo que es la imposición, los impuestos del ámbito autonómico, ya sean los propios o los cedidos, porque evidentemente son un elemento importante de la financiación de los recursos que tienen las comunidades autónomas. Por lo tanto, nos parecía que en un momento dado en que no se dan las circunstancias ni políticas ni económicas de replantearse el sistema de financiación del 2009, que por cierto no lo votó el Partido Popular, en fin, otros los que lo hicieron, ese sistema de financiación, hasta que no se tocara, no tenía sentido plantearse cambios en los impuestos autonómicos, porque, digamos, era un poco empezar la casa por el tejado, es decir, habría que hacerlo todo globalmente. Por tanto, nuestra visión es que el planteamiento de cambios o no en lo que es la legislación básica sobre impuestos autonómicos tiene que ir acompañando a lo que se haga con la reforma del sistema de financiación. Muy bien, precisamente, en honor de la verdad hay que decir, en honor de la verdad, que antes de la respuesta ya estaba aquí apuntado por parte de Pedro Guillén
que muy buena exposición. Entonces, la respuesta. Precisamente un tema que has tocado en esta última respuesta es la financiación autonómica. Quiero hacer un pequeño aparte, un poco como periodista. Ayer hablaba con el rector, estoy seguro de que una de las preguntas va a ser sobre la financiación autonómica. Ha caído. Sí, no, es que allí por donde vamos es una pregunta, sea Andalucía, sea cualquier sitio, recurrente, incluso en territorios que fueron los que inicialmente, teóricamente, se beneficiaban del sistema del 2009. En fin, está claro que la experiencia política muestra que ningún sistema de financiación gusta a nadie, ni siquiera a los que lo votaron a favor. Pues bien, ¿qué le puedo decir? Un poco lo que estaba explicando anteriormente, es decir, no hay circunstancias políticas en el momento de convocatorias de elecciones en diferentes territorios en el ámbito autonómico, no tiene sentido entrar en esos debates, y tampoco hay una circunstancia económica, digamos, de estabilidad de la propia economía. Ahora mismo esta situación está cambiando, nos ha dado, digamos, tampoco esa estabilidad política, y digamos, lo que hay que plantearse para un futuro, digamos, de siguiente legislatura o cuando sea, es el analizar cuáles son digamos, los elementos que habría que cambiar del sistema de financiación, sobre la base de que yo intuyo que ninguna comunidad autónoma va a renunciar ni un euro de sus recursos, por lo cual de algún sitio tendrá que llegar, del fondo, digamos, de la administración general, del Estado de Administración Central, por lo cual tiene que darse digamos, esa capacidad de financiación, y habrá que comprobar si existe. Nosotros la apuesta que hemos hecho en cuanto ha habido esta capacidad de excedentes presupuestarios es la reforma fiscal, porque creemos que es lo que estratégicamente va a hacer que la situación económica en España cambie. Bueno, y ahora una última pregunta que tenemos aquí en el atril, que, bueno, digamos la pregunta más recurrente que se lleva haciéndose en los últimos días, y además en los medios precisamente está muy de moda. Política de comunicación o política, un poco se refiere a eso, ¿no? Es decir, la pregunta es de Eduardo Cortés Díez, de la Asociación Profesional de Técnicos Tributarios. Habla del crecimiento, de los datos de crecimiento, y luego la percepción ciudadana, por una parte. Y finaliza precisamente con la cuestión de comunicar, la capacidad de comunicar ese crecimiento que llegue realmente a percibirse. Es decir, este debate ya tenemos puesto permanentemente en la mesa. No sé, la verdad, muchas gracias por la pregunta. No sé si hay que hacérmelo a mí o a los medios de comunicación, en fin, ya como es de comunicación. Como ejemplo, yo estoy aquí intentando comunicar, no sé si con éxito sin ninguno de ellos, pero en fin, tratando de explicar en un lenguaje muy pesado, igual seguro me he excedido en la pesadez, pero bueno, la comunicación, créanme que el alcalde, yo he estado en Sevilla más de una vez, en fin, la comunicación se hace, se explican los contenidos, y al final está muy bien, ¿no?, la comunicación, porque efectivamente la sociedad tiene que percibir, como decíais, los cambios. Pero yo sinceramente creo que la mejor forma de percibir las cosas es vivirlo uno personalmente. Como le digo, las declaraciones de IVA de las pymes, son muchos en este nuestro país, han crecido al 7%, porque ha habido gente nueva y los volúmenes que han declarado son superiores. Por lo cual hay le dará una encuesta y dirán que no sé, no tengo ni idea. Pero evidentemente yo les digo, esto no es inventado ni es una encuesta hecha al gusto del Ministerio, pero las declaraciones están creciendo y están declarando más, por lo cual alguien, no comunicaremos, pero alguien está vendiendo más, eso no hay que entenderlo, y hay creación neta de empleo que antes no existía. Esas personas y sus familias saben que esas personas antes no tenían trabajo y ahora tienen trabajo. A partir de aquí, de ahora, en fin, si se puede comunicar mejor o peor, yo ya me remito a los expertos de la comunicación. Yo, como secretario de Estado de Hacienda, mi objetivo es haber participado en el equipo en el que se han ajustado las cuentas. Pues las cuentas se han ajustado de una forma muy importante, y cuando se han ajustado las cuentas de España, de los ayuntamientos, comunidades autónomas, del gobierno central, la financiación de la economía española, la pública y también de la privada, se ha estabilizado. Más que antes hablaba de lo que era lo que paga España por endeudarse. Por tanto, esto es lo que ha hecho
a los que veníamos, es decir, arreglar una situación de crisis económica muy seria y a pasar de una situación de desesperanza, yo creo, en una buena parte de la sociedad, a una situación en la cual ha habido crecimiento de actividad económica del año 2014, hay una previsión de crecimiento muy importante para el año 2015, hay creación neta de puestos de trabajo, hay más cotizantes de la seguridad social. Yo creo que hay que aprovechar y comunicar también esos datos. Muy bien. Bueno, antes de agradecerte profundamente, porque esto es un acto de comunicación puro y duro, y este foro es un acto es siempre un foro de comunicación. Antes de despedirnos e invitarles a tomarnos una copa ligera aquí detrás, tiene la palabra el rector de la Universidad de Andalucía. Muchísimas gracias. Bueno, pues con el permiso del señor alcalde, puesto que estamos en su casa, me van a permitir que yo sea el que clausure este pequeño acto, dando las gracias, reiterando las gracias a la Caixa, al Ayuntamiento de Sevilla y a todos ustedes por su presencia aquí, y sencillamente invitándole ahora a esa copa de vino andaluz que se ha puesto de moda en poner en las invitaciones. Quiero subrayar solo dos cosas de lo que hemos vivido. Uno, en primer lugar, esto es un acto cívico y universitario. Cívico porque lo estamos haciendo en la ciudad, lo hemos hecho los ciudadanos y lo hemos hecho además abiertamente en un foro de diálogo en el que se le ha podido preguntar a nuestros representantes políticos, a nuestra administración, aquello que nos ha ocurrido. Previamente lo han hecho los medios de comunicación ahí fuera y ahora lo han hecho los ciudadanos en el foro de diálogo de Loyola. Y en segundo lugar, es un acto también universitario y por eso me corresponde a mí la clausura. Y al decir un acto universitario es porque hemos recibido una lección magistral de una persona que conoce profundamente el tema del que he hablado. Muchísimas gracias. Yo he estado me la voy a llevar la conferencia porque la semana que viene en mi clase de política económica, a la que están ustedes también invitados, de 5 a 8 en mi aula de Córdoba, esa comunicación, la pondré para que después los alumnos la puedan destrozar, porque si no, no serían universitarios. Muchísimas gracias a todos ustedes.